¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Fernando del Rincón. Mi compañera Gabriela Frías tiene la semana libre, merecidísimos días de descanso, pero ya la estamos esperando aquí pronto. El día de hoy tenemos un invitado especial aquí en Conclusiones. Estaremos abordando varios temas, pero principalmente dos que sin duda alguna son noticia a nivel mundial, los dos, y hoy uno muy fresco, que es el tema de Palestina y los votos. Pero antes de presentarle al invitado, vamos a plantearle estos dos temas para que usted entienda de dónde partimos el día de hoy. Today's unfortunate and counterproductive resolution. Hoy, esta resolución desafortunada y contraproducente pone nuevos obstáculos en el camino hacia la paz. Es por ello que Estados Unidos votó en contra. Puedo decir, tal como se refleja en los comunicados conjuntos, que hemos avanzado dentro de lo previsto. Iniciamos la discusión del primer punto de la agenda pactada en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Punto que se denomina Política de Desarrollo Agrario Integral. Se han tratado temas muy serios, profundos, que esto nada más comienza. 11 días sería mucho tiempo de pronto para construir una casita pequeñita, pero para construir unos diálogos nada más es lo normal, es el inicio. Sobre estos dos temas y muchos más, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, está con nosotros aquí en Conclusiones. Vamos a platicar también quién lo trae a Atlanta, qué es lo que están haciendo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted en pantalla. En un momento le doy la bienvenida ya en persona. Mientras tanto, les recuerdo a ustedes que pueden comunicarse con él, conmigo, y entrar a la discusión también en las redes sociales. Sus comentarios a través de Twitter. Utilicen, por favor, el hashtag Conclucerezo, numeral Conclucerezo, o el numeral Conclusiones, hashtag Conclusiones. Las cuentas en Twitter, @FDelRincónCNN, ahí la tiene en pantalla, @Gfrías, ya los estoy leyendo y voy a compartir varias de sus preguntas con nuestro invitado, el expresidente Vinicio Cerezo. Si tienen preguntas para él, @Vinicio Cerezo, esa es su cuenta en Twitter. También pueden enviarle comentarios y preguntas, así que bueno, ya lo sabe. No hay encuesta el día de hoy, pero está la página, es facebook.com/Conclusiones CNN. Si se suman, se lo vamos a agradecer. Vamos a darle entrada al contexto de esto. Es la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba hoy jueves por mayoría absoluta una resolución que reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado observador, no miembro, en una votación directa, esto en el Pleno de la Asamblea General. Esta resolución impulsada por el líder palestino Mahmoud Abbas contó con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Interesantes los números. Vamos a ver quiénes votaron sí. Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela. Todos esos latinoamericanos dijeron sí para los palestinos. ¿Quiénes votaron no? Vamos a verlo. Panamá, Estados Unidos, Israel, Canadá, Islas Marshall, República Checa, Micronesia, Nauru. Todos esos votaron que no. ¿Quiénes se abstuvieron? Vamos a ver quiénes se abstuvieron. Barbados, Bahamas, Colombia, Guatemala y Haití. Además de Paraguay también, ahí lo tiene usted en pantalla. Bueno, pues la mayoría de los países latinoamericanos estuvieron a favor de los palestinos, de este voto a favor de ellos. Pero, ¿qué pasó con Guatemala? ¿Qué pasó con Colombia? Colombia está muy ocupada con un proceso de paz, pero en Guatemala, ¿qué pasó? Normalmente Guatemala estaba precisamente del lado de Israel, pero ahora no estuvo del lado ni de Israel ni de Palestina. Uno pensaría, bueno, tal vez se sume al movimiento de Estados Unidos por relaciones comerciales, por apoyo a la lucha contra el narcotráfico, pero tampoco fue así. ¿Cuáles podrían ser los motivos? ¿Por qué ni no ni sí? Y no es que de Colombia se justifique, pero tiene un proceso muy complicado enfrente. Y tal vez no querían meterse en más complicaciones.
Pero Guatemala, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestro invitado y le doy la bienvenida formalmente. El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Mucho Bienvenido, gusto. qué gusto saludarlo. Desde las elecciones de Guatemala no nos veíamos, ¿no? Efectivamente, tuvimos una linda entrevista y las cosas salieron más o menos como previsto, ¿verdad? Sí, de acuerdo a lo que platicamos, me acuerdo. ¿Cómo no? ¿Qué está haciendo por acá en Estados Unidos, en Atlanta? Cuénteme. Bueno, desde hace algunos meses, y yo diría un par de años, el presidente Lacalle, el presidente Guasmosi, con la Fundación Paz Global, la Fundación Esquipulas que yo dirijo, y el Instituto para la Democracia Política del Uruguay, dirigida por el presidente Lacalle, hemos venido trabajando la idea de que organizar un grupo de expresidentes de América Latina con el objeto de reunirnos para hacer propuestas positivas en relación a problemas a lo largo de toda América Latina y comprometernos para hacer análisis de problemas que no se han resuelto fácilmente o que necesitan, digamos, una actitud más o menos imparcial sobre el problema y para aprovechar definitivamente el liderazgo, el conocimiento y la experiencia de los expresidentes, porque creemos que, aunque estuvimos en la presidencia de la República, pues tenemos todavía el compromiso de seguir trabajando para que los problemas que no pudimos resolver, pues podamos ahora contribuir a que se resuelvan, haciéndole sugerencias a las personas que toman las decisiones. Y en esta reunión, y lo veníamos conversando con anterioridad, decidimos proponer lo que se llamaría Misión Presidencial Latinoamericana, donde nos hemos reunido 11 expresidentes, hay 18 que están apoyando, pero que no pudieron estar en Atlanta. Y nos reunimos en Atlanta porque esta ciudad es como simbólica para los temas de derechos humanos, de mensajes positivos para las transformaciones que se puedan dar. Atlanta tuvo a Luther King, ha tenido aquí muchísimos eventos y personajes ¿cómo se llama? Personajes y eventos que realmente fueron paradigmáticos en la lucha por los derechos civiles y los derechos de las personas. Ha sido una reunión muy positiva, vamos a continuarla el día de mañana. Mañana tenemos la reunión final para definir en detalle lo que sería la misión presidencial latinoamericana y entonces lanzarla para lanzarla el día viernes y que sea histórico para acá. Y consideramos una cosa muy importante. Yo creo que ahora la reelección del presidente Obama abre las puertas para poder hacer un planteamiento que nos trae muy inquietos a nosotros y que queremos dejarlo hecho aquí en Atlanta, que es plantear como el inicio de una nueva era en las relaciones de los Estados Unidos y América Latina, que siempre han sido prejuiciosas y en algunos casos con planteamientos de la época de la Guerra Fría. No queremos seguirnos sintiendo el patio de atrás de los Estados Unidos, pero también comprendemos que no podemos seguir atacando a los Estados Unidos simplemente con imperialismo o acusándolo de muchas cosas cuando nosotros estamos viviendo otra situación. Hemos hecho conquistas positivas en la democracia y en lo económico. Entonces venimos en otra actitud y inaugurando un nuevo gobierno del presidente Obama, pues yo creo que es oportuno para hacer este planteamiento. Muy interesante, ¿eh? Vamos a tener que platicar en una nueva cuenta dependiendo de lo que resulte esta semana, si usted me lo permite, aunque sea ya desde Guatemala, pero invitarlo para que nos cuente todo lo que ha pasado. Muy interesante, además todo lo que se ha hablado estuvo ausente el tema latinoamericano en las campañas de ambos, exactamente, del presidente Obama y del candidato Mitt Romney, y creo que hay una proyección importante en términos económicos de Latinoamérica con respecto a Estados Unidos y a Europa, por lo menos en México hay un crecimiento proyectado mucho mayor que el que espera Estados Unidos. Es decir, Latinoamérica ahora puede ser como que el salvavidas económico, efectivamente, tal vez Estados Unidos, ¿no? Y es muy lindo decir una cosa, que por primera vez este grupo de expresidentes venimos a los Estados Unidos no con la idea de venir a acercarnos al gobierno norteamericano o al Congreso a pedir algo, sino que más bien a decirles, miren, nosotros estamos bien, ustedes están pasando problemas. Creo que es el momento oportuno para que iniciemos una etapa de mayor comprensión, de darnos cuenta que ni Estados Unidos es el mismo imperialismo del pasado, si es que alguna vez lo fue,
ni América Latina es el patio de atrás, todo lo contrario, podemos ser partners en el proceso de desarrollo, en la recuperación económica de los grandes países desarrollados. De hecho, el rey recientemente le planteó en la reunión iberoamericana América Latina que, bueno, sería muy importante que América Latina considerara la posibilidad de ir a invertir a España, ¿no? Eso es muy positivo para nosotros. Claro, es muy positivo, también muy conveniente, porque no lo hablaban antes, ¿no? Ahora que están en el problema económico en el que están, ya Latinoamérica se ve diferente. Antes no se veía Latinoamérica, ¿no? Y nosotros en la Fundación Esquipulas, en el último foro que tuvimos, el foro regional Esquipulas, pusimos por eso una frase muy importante que dijimos, bueno, veamos América Latina con una nueva perspectiva, y América Central. Ya no somos solo el continente de la esperanza, sino que el continente de las oportunidades. Claro, y este es un cambio cualitativo muy importante. Económicamente, y es muy cierto, y además hay que pensar en competir a otros países como China, por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, otros mercados. Claro. Tenemos la capacidad de acceder a otros mercados, la democratización de los países y la disminución de los conflictos nos permite abrirnos al mundo y pensar ya no quedarnos amarrados a viejos conceptos ideológicos de la etapa de la Guerra Fría, sino que buscar conveniencias para nuestras naciones, y los nuevos mercados en el BRIC, por ejemplo, es muy importante para nosotros. Sí, definitivamente, y creo que habrá mucha atención, créanmelo, sobre todo desde el continente europeo. Oiga, y cambiando un poquito el tema, dígame, yo no entiendo, todavía no acabo de entender, ¿por qué Guatemala se abstuvo en la votación de las Naciones Unidas para reconocer al Estado palestino como Estado observador, no miembro, pero Estado observador, y de pronto Guatemala aparece en la... Yo no digo que, no justifico a Colombia, pero pensemos que está en un proceso muy complicado, y bueno, pero Guatemala, ¿qué piensa usted? Bueno, mire, yo creo que las cosas van cambiando sistemáticamente a lo largo del tiempo. Guatemala siempre tuvo una posición tradicional a favor del Estado palestino. De hecho, el voto de Guatemala en 1947, cuando se votó a favor del Estado de Israel, el voto de Guatemala fue como definitivo para esa admisión. Y entonces, a lo largo de muchos años, definitivamente, Guatemala seguía como manteniendo esa lealtad al Estado judío y seguía votando sistemáticamente, y casi se convirtió como una cuestión paradigmática, Guatemala a favor de Israel. Pero también Guatemala empezó a convertirse en un país con posiciones muy tradicionales, muy conservadoras, con pocos cambios, y desde hace ya algunos años, desde el gobierno pasado del presidente Colón, se empezó a discutir la posibilidad de que Guatemala cambiara y votara a favor en UNESCO, a favor del Estado palestino, y entonces se empezó a abrir el paso, y creo en este momento, por supuesto, yo estoy convencido de que esto no fue de la simpatía de la comunidad judía en Guatemala, pero tengo la impresión de que lo que está pasando en Guatemala hoy por dentro, el origen profesional del presidente de Guatemala, que fue un general del ejército muy acusado de conservador por los grupos externos a Guatemala, y la problemática social interna lo condujo a tomar la decisión de por lo menos mantener una posición de neutralidad, que para muchos va a ser un avance de Guatemala a una posición equidistante en la temática internacional. Pero dígame una cosa, en el interior de Guatemala la comunidad judía es por mucho más grande que lo que pueda haber de una comunidad palestina. Es decir, esto puede ser hacia el exterior bien visto como una neutralidad, pero hacia el interior puede traer mucho resquemor, mucha molestia. Déjame hacer una pausa para que ahondemos un poquito más en esto. Y les recuerdo, ya pueden empezar a escribir, pero ya lo están haciendo. No he tenido tiempo de leerlos porque la charla es muy agradable siempre con el presidente Vinicio Cerezo. Ahí están las redes sociales, en Twitter ella es @GFrías y un servidor @FDelRincón_CNN. La página es facebook.com/conclusionesCNN. Si se suman, se lo vamos a agradecer. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esta fue la histórica sesión en la ONU. El Pleno de la Asamblea General reconoció a Palestina como Estado, lo que no significa que los palestinos entren al organismo internacional. En cualquier caso, y pese a la férrea oposición de Israel y Estados Unidos, es el más grande respaldo internacional que han recibido las autoridades palestinas, sobre todo el presidente Mahmoud Abbas. Y en la Riviera Occidental, ahí está gritos de júbilo antes y después de la votación
estaban seguros del apoyo que ya habían logrado y bueno, estos años han sido difíciles en esta intención de lo que ellos dicen ser soberanos. La Organización para la Liberación de Palestina, como Hamas, expresó satisfacción por la votación. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Mi invitado esta noche es el expresidente de Guatemala, Benicio Cerezo, y vamos a hablar del tema de las negociaciones de las FARC con Colombia. En esta primera ronda de conversaciones directas ya entre el diálogo, concluyó hoy precisamente en La Habana, se va a retomar el 5 de diciembre. Quiero preguntarle, ¿y por qué es importante hablarlo con el expresidente Cerezo? Es importantísimo porque usted tiene una gran experiencia en procesos de paz. Estamos hablando de, además, fue el primer presidente civil después de... 30 años de gobiernos militares, o fraudulentos, sí. Entonces, llega usted, pero no llega solamente a la presidencia, trabajan todo este proceso de paz junto con otros expresidentes, incluso en México es que se firma una de las partes. Efectivamente, ahí se firma una de las... la inicial, ya la primera parte ya del proceso de paz, ¿sí? La primera parte del proceso de paz, y después viene Esquipulas, que es el nombre precisamente de su fundación, ¿no? Sí, efectivamente, y lo pusimos inspirados en el proceso de Esquipulas. De hecho, el proceso de paz de Guatemala empieza en la ciudad de Esquipulas, que es una pequeñita ciudad en la frontera con El Salvador y con Honduras. Y por eso este nombre se volvió pues paradigmático para los procesos de paz en América Central. Y además de esto, naturalmente, a mí me inspiró para seguir trabajando en el proceso de integración centroamericana la fundación se llama Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, y hemos seguido muy interesados tratando de consolidar la paz que logramos, que ahora está siendo afectada por la violencia motivada por el narcotráfico. Y el crimen organizado, y además para consolidar los procesos democráticos institucionalizados en América Central. Esto es fundamental y entonces estamos profundamente interesados con otros procesos de paz, y le digo francamente que creo que sí un gran acierto del presidente colombiano, del presidente Santos, de iniciar este proceso de paz, de concretarlo y de haber logrado que una guerrilla también de muchísimos años, la guerrilla de Guatemala tenía 32 años, pero esta tiene más, sí. Yo creo que la guerrilla más antigua de América Latina, respondiera positivamente. Seguramente hubo mucho trabajo en privado, mucho trabajo de gabinete en secreto para poder preparar, porque si estas cosas se conocen y se saben, muchas veces son bombardeadas o atacadas o desprestigiadas por otros sectores que no quieren la paz, ¿verdad? Pero yo lo miro bien. Lo ve bien ahora, digo, porque primero hubo mucha controversia, ¿no? Que esté Cuba involucrado, que esté Venezuela involucrado, después de los cuestionantes, ¿no? De que si Venezuela protegía a las FARC en su territorio, Cuba con el tema del socialismo, etcétera, etcétera, pero en el overall, como le dicen los estadounidenses, ¿cómo lo ve usted hasta ahora el proceso? ¿Cree que va por buen camino o lo siente lento? ¿Qué le ve? No, de ninguna manera. Los procesos de paz son muy complicados. De hecho, nosotros iniciamos las conversaciones con la guerrilla en el Escorial, España, en 1987. Y firmamos la paz en 1996, o sea, 9 años después. 9 años después. Porque la paz tiene muchas facetas. Es decir, yo estaba oyendo las declaraciones de algunos de los dirigentes guerrilleros, de los que están en la mesa de negociaciones, y él decía, en poco tiempo se construye una casita, y la paz es una casa muy grande que tiene que ubicar a mucha gente que ha estado involucrada en la guerra y en la violencia, y que tienen que salir de ahí, hay que reubicarlos, hay que hacer algo con ellos, porque si no se trasladan a otros movimientos que siguen creando violencia. Yo lo miro bien, y la seña de que funcionó bien es que, a pesar de que hubo rumores de que el ejército, que el presidente Santos anunció de que podrían seguir haciendo ataques en determinado momento, y que la guerrilla había hecho un par de atentados terroristas. Los hubo. De todas maneras, se reunieron y continúan el 5 de diciembre, y esto es una señal perfecta de que por lo menos se establecieron los grandes temas sobre los cuales tienen que tratar y que van a seguir adelante en la conversación. Presidente, pero déjeme preguntarle algo, porque esto es muy, muy interesante. Claro. Me dice usted, 9 años después, ¿no? En Guatemala es que se logra firmar ya una paz concreta, pero la guerrilla de Colombia es mucho más vieja, tiene muchos más años, y hay prisa, porque obviamente no le da tiempo al presidente Santos.
¿Qué opina usted? Si no logra concretarse esto dentro del gobierno del presidente Santos, ¿se pondría en riesgo? Es decir, ¿es necesario terminarlo con la administración del presidente Santos? Mire, no es... Bueno, este es uno de los dilemas básicos de la política y de las negociaciones de paz, así como de las políticas de Estado, que muchas veces tardan más del periodo presidencial en que se han iniciado las actividades. En primer lugar, yo debo de decir de que el proceso de paz en Guatemala se mantuvo porque nosotros hicimos un acuerdo, fue un acuerdo interpartidario, de que el proceso de paz era conveniente no solo para Guatemala, sino que para toda América Central. Claro. Y por lo tanto, los partidos políticos le dieron continuidad al proceso de paz, pero logramos muchas cosas en el camino. A pesar de que no se había suscrito el proceso de paz, se fueron logrando cosas determinadas, como por ejemplo, se suspendieron las acciones militares agresivas en contra de cada uno. Okay. Se establecieron ceses de fuego en determinadas áreas del país. Si se encontraban el ejército con patrullas guerrilleras, trataban de evitar un enfrentamiento, salvo que hubiera un accidente o una cuestión de esa naturaleza. Posteriormente ya se hicieron públicamente las reuniones en México, en Costa Rica, naturalmente en Europa, y la Comisión de Paz fue haciendo un buen trabajo. La Comisión de Reconciliación se llamaba en Guatemala, con Monseñor Quesada presidiéndola, fue haciendo un excelente trabajo para ir permitiendo que se elaborara la lista de los temas que eran fundamentales, y esto es lo que retrasa. Ahí es donde se retrasa, en los acuerdos políticos. Déjeme hacer una pausa de nueva cuenta para regresar. Está muy interesante la plática, ya venimos, seguimos hablando sobre este tema y rápidamente, así en breve, lo vamos a tocar. Legalización de la marihuana. Otto Pérez Molina ha empujado, bien, sí. Y bueno, en Uruguay, ¿qué le puedo yo contar? Vamos a la pausa y regresamos. Estoy de vuelta con un excelente invitado, el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Le preguntaba antes de ir a la pausa y pues ya se lo digo de nueva cuenta porque nos vamos a tener que ir. El tema de la legalización de marihuana. El presidente Otto Pérez Molina ha empujado, en Uruguay está. ¿Qué opina? Mire, creo que ha sido la propuesta más exitosa del presidente Pérez Molina. Cayó en el momento oportuno. Yo creo que él se sorprendió de la reacción negativa inicial de los Estados Unidos y él no tenía todos los contenidos para plantearlo, pero creo que ha tomado cuerpo, que se está apoyando en América Latina y en el mundo, y que por lo tanto se va a abrir espacio la búsqueda de una nueva fórmula para enfrentar el problema de las drogas, y hay que reconocer, él fue el de la iniciativa y esto es bueno para nuestro país. Sí, él empujó durísimo, recuerdo que hizo las declaraciones en conclusiones, y bueno, pues ahora lo que pasó aquí en Estados Unidos, en 2 estados, se legaliza el uso de la marihuana recreativa, claro, pero bueno, ahí vienen otras cuestionantes, ¿no? Sí. El tráfico de drogas en la frontera de México, pero oiga, yo le quiero agradecer. Desde la selección no lo veía y ahora lo veo aquí en persona y es para nosotros una distinción que está en conclusión. No, para mí es un honor y además soy un aficionado a CNN y por lo tanto me siento muy cómodo toda la vida de ver su programa y de ver los programas noticiosos. Gracias, señor expresidente. Esta es su casa, muy amable. Muchas gracias. Yo lo veo mañana. Que pase muy buenas noches. Soy Fernando Enrico.